vamos a tocar hoy día, en realidad con una sola invitada, quien es Paola de Isla Limpia, que nos va a estar acompañando para no solamente hablar de medio ambiente, justamente hoy 1 de noviembre es el Día Mundial de la Ecología, sino que también sobre la juventud, ¿ya? Sobre el Día Mundial también del veganismo y por supuesto también cómo distintas aristas, no solamente de la ecología, sino de cómo las nuevas juventudes están llevando a cabo nuevas iniciativas y por supuesto también rompiendo el paradigma en cuanto a lo que es la acción, no solamente juvenil, sino que también la defensa por el medio ambiente, tomando cartas por lo que significa este tema del cambio climático. Y por supuesto, también nos van a estar acompañando Rodrigo, candidato a senador por la región metropolitana, y Tabita, candidata a diputada por el distrito 14. Todo esto, por supuesto, después de la entrevista que vamos a hacerle a Paola. Pero antes también recordarles y, por supuesto, agradecer a nuestros socios colaboradores que están con nosotros en este proyecto ciudadano y, por supuesto, también comunitario de Islita TV. Por supuesto, también hacerles el llamado y hacerlos a que se sumen a este proyecto periodístico, por supuesto también de prensa, con el fin de visibilizar su emprendimiento, pero por supuesto apoyar este gran proyecto con el fin de tener el primer canal de prensa acá en Isla Maipo, por supuesto también es la Islita. Un proyecto que se viene trabajando desde hace mucho tiempo con el fin de visibilizar no solamente acciones comunitarias como esta, sino que también otros proyectos audiovisuales que pudieran hacer desde esta misma casa. ¿Ya? Por lo cual les recordamos y hacemos este llamado a tanto emprendedoras, emprendedores y por supuesto también muchos proyectos comunitarios que se quieran sumar a Islita TV. Y como dato, bueno, mencionar y le mandamos un gran saludo a Susana, que no nos va a poder acompañar en esta ocasión porque nos mencionó que estaba mal enfermada de la guata, así que le mandamos un abrazo, le mandamos un saludo. A Javiera también, me dicen por interno porque también está enfermita, así que un abrazo a las dos. Esperamos poder vernos la próxima semana y no hacer un programa solamente hecho por hombres, en este caso a través de Islita TV. Bueno, damos ya inicio al programa del día de hoy y en este caso nos acompaña Paola de Isla Limpia. Paola es un fuerte aplauso porque la verdad es que me saco el sombrero, no lo tengo. Ante la labor que está haciendo Paola, bueno, primero que nada comentarles que nos está acompañando hoy día, precisamente en el Día Mundial de la Ecología, para que ella misma nos cuente su experiencia a través de Isla Limpia, su liderazgo también a nivel político juvenil y por supuesto quién es ella, cómo se gestó este proyecto y por supuesto cómo tú te has ido relacionando también con esta temática. ¿Cómo estás, Paola? Muchas gracias bien también, muchas gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Cómo nace Isla Limpia? ¿Y cómo es que se empieza a correlacionar, digamos, el hecho de accionar desde el punto de vista juvenil con la toma de decisiones en el territorio por el cuidado del medio ambiente? Bueno, quiero agradecer la invitación y, bueno, mandarle un saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, mi nombre es Paola Guzmán. Yo, en realidad, me siento como una organizadora más que fundadora de Isla Limpia. Ya, porque este proyecto, o sea, lo digo como un proyecto, pero fue una organización súper flash, ya, esto nace dentro de la problemática que vi cuando, pucha, yo aplaudo a la gente que hace algo por la comunidad y sobre todo por nuestros cerros, pero la verdad, por ejemplo, cuando fui una vez, que no iba hace mucho tiempo por el tema del COVID, estaba, pero horriblemente lleno de basura. Entonces, yo soy de las personas que yo veo, no sé, alguna injusticia o veo un tema que no me parece, trato de tomar alguna decisión al respecto, hacer algo al respecto. Más allá de repente hay gente que se queja, por ejemplo, de que, oye, la basura, pero nada te cuesta sacarla. Entonces dije, ¿y si, pucha, hacemos algo? Hago una convocatoria, hacemos un trekking, hacemos algo entretenido. Y ahí surge, a base de eso, surge este tema de hacer los primeros llamados por mis redes sociales, en la cual debo agradecer la participación de mucha gente, que tuvimos una gran convocatoria, fueron alrededor de 25 a 30 personas, que para un día domingo a las 9 de la mañana estaba fantástico. El clima igual nos acompañó ese día, así que agradecer, todos los puntos se dieron para que nosotros pudiésemos hacer una limpieza. Y la verdad, después lo seguimos haciendo. Y dentro de esta convocatoria se sumaron, por ejemplo, Naltagua Cero Basura, Isla Naltagua Limpio, que ya venían haciendo este tema, pero hubo como una reactivación.
de esas organizaciones que ya obviamente ya tienen una identidad. La limpia en general trata de hacer una organización donde la gente se sienta partícipe, pero la verdad tampoco es como que se pueda sentir a lo mejor con una definida a lo mejor por un tema de identidad de la organización. Entonces, eso hace que a lo mejor la convocatoria sea un poquito más masiva. Pero también hace también la unión de varias organizaciones, porque no es tan solo Naltagua Limpia, Naltagua Cero Basura, son otras organizaciones también ligadas al deporte, porque acá fue íntegro igual el tema, porque nosotros hicimos un llamado a hacer trekking, entonces ahí también se colabora con el tema del deporte, ¿ya? De conocer todo espacio, de limpiarlo, pero la idea es no hacerlo, o sea, la idea es que la gente también se visibilizar este tema, pero para que la gente tome conciencia. Y ese es uno de los objetivos también que tratamos. Dentro de los de futuro, como que quiero yo de la organización, en este caso también es como darle información a las personas. Más allá de que también se den acciones, se puedan hacer acciones, es como que la información la podamos tener. O sea, por ejemplo, el tema del reciclaje es un tema no menor que pasa aquí en Isla de Maipo, donde primero que todo no existe información, no tenemos puntos de reciclaje, ¿ya? Y el tema medioambiental siento que es un tema que no está dentro de las políticas públicas a lo mejor de Isla de Maipo. Y eso tenemos que ponerlo en la mesa y tenemos que accionar, o sea, nosotros tenemos que tomar las acciones para que se pueda poner en temas de, no sé, discusión y también, por ejemplo, en ordenanzas públicas, o sea, nosotros necesitamos también que eso se visibilice, pero es parte de la comunidad y parte como la participación ciudadana se haga presente en estos temas. Paula, tomando un poco en cuenta ya adentrándonos, digamos, en tierra derecha, lo que es el tema del medio ambiente, la acción ciudadana, tú lo mencionas, digamos, visibilizar, digamos, acciones y por supuesto de manera íntegra. ¿Cómo es que tú ves y sientes que tiene que ser esta responsabilidad? ¿Debe ser la gente que debe impulsar las iniciativas para que las autoridades se sumen a esto o deben ser las autoridades en conjunto que vean lo que está haciendo la comunidad y decir, oye, ya, hagamos algo? Yo creo que tenemos sus pros y sus contras, porque si por ejemplo la comunidad hace acciones, claro, hay una visibilización en el aspecto para las entidades, que son acá en este caso el municipio. Pero la verdad el municipio también debe recoger a lo mejor eso y también hacer acciones, pero proponerle a la gente, mira, sabes que lo podemos hacer de esta manera. Pero creo que es un trabajo en conjunto. No puede ser ni de acá ni de allá, pero sí alguien tiene que hacerlo, primero que todo. Alguien tiene que hacer el cambio de chip, ¿cachai? Y decir, ¿sabes qué? Esto está mal y tenemos que hacerlo. Pero yo creo que el 90% tiene que ser de la comunidad para que nosotros también, nos sintamos que tenemos o sea, ¿cómo lo puedo decir para que no se, como que un empoderamiento a lo mejor de nuestro territorio, de nuestra comunidad? Porque yo hace poco hablaba en otra entrevista también que me preguntaba, porque la gente se siente isleña, ya, pero ¿cómo nos sentimos isleños? ¿Qué hacemos por nuestra isla de Maipo? Estamos viendo que, por ejemplo, y claro, tenemos un desarrollo a lo mejor habitacional, por ejemplo, de viviendas, y no es un tema menor. Entonces hay mucha gente que se está viniendo desde otras partes acá. Pero ¿qué estamos haciendo al respecto nosotros como isleños? O sea, ¿cómo le decimos, sabes que acá hay una conciencia medioambiental a esa persona que viene de afuera y no hay que ensuciar? O a lo mejor viene con la persona de afuera, a lo mejor va a venir con otra cultura medioambiental y acá se va a choquear y le va a decir, pucha, que no, a lo mejor no hay tema así, bueno, hay punto de reciclaje, por ejemplo. Pero creo que respondiendo también a tu pregunta, tiene que ser ambos, pero sí la comunidad tiene que poner en la palestra esto. Y no tan solo la comunidad, las juntas por ejemplo, las organizaciones, que por lo menos son las juntas de vecinos, a lo mejor que tienen un poquito más de visibilidad. Pero yo, por ejemplo, lo hice sola. No es algo que tenga que tener como una personalidad jurídica como para decir, ¿sabes qué? Vamos a limpiar cerros. No, es hacerlo. Pero cómo lo visibilizamos, cómo lo canalizamos a la municipalidad, eso es un trabajo de todos, de todos.
Mira, qué interesante ese punto, porque como dices, es un trabajo de todos y de todas. Y siendo el Día Mundial de la Ecología, en base ya a las experiencias que has tenido organizando y por supuesto gestando, o siendo más que, como dices tú, una fundadora, sino que como un puente en realidad para esto, ¿cómo sientes que ha sido la participación de las y los jóvenes en este sentido? ¿Crees que ha sido una parte importante en relación también a los adultos? ¿Por qué te lo pregunto? Porque como dato, para quienes no saben, quienes están en casa, Paola fue presidenta del centro de alumnos en segundo medio, ¿cierto? En el liceo de Isla Maipo. Entonces, tú ya traes como un tema ya a nivel, digamos, como activista juvenil, ¿ya? ¿Cómo sientes tú también que ha sido esa vinculación entre lo que son la juventud y el medio ambiente al momento de accionar? Eh, Mira, igual es complejo la situación porque nosotros, o sea, yo por lo menos en mi opinión personal, te lo puedo decir, vi mucha gente joven y también participaron niños dentro de las limpiezas que nosotros hicimos. Ya, y que no es un tema menor, porque la idea también es que haya educación medioambiental. Ya, si lo ponemos en la palestra, o sea, lo ponemos en la mesa, la idea también sería que desde niños a nosotros nos enseñaran, por ejemplo, el tema del reciclaje, y así tú vas desarrollando, o ni siquiera el reciclaje, sino que temas medioambientales, la conciencia medioambiental, cuidar tu entorno, cuidar el ecosistema. Entonces eso es parte fundamental para que te vayas desarrollando después en tu ciclo, no sé, pues, hasta llegar a ser joven y tener la capacidad, por ejemplo, para decir, sabes que esto está mal. Y no es tan solo el medio ambiente, sino son otros aspectos también. O sea, en el tema, en el ámbito social a lo mejor, en el ámbito educacional, en el ámbito que tú te sientas cómodo, que a lo mejor tú tengas ese liderazgo a lo mejor o esa gestión de decir, sabes que esto no me gusta y lo podemos cambiar. Partiendo por eso. Pero siento que sí, en el tema medioambiental estamos como, hay una brecha entre las personas adultas que ya no pasaron por esto, o sea, no estaban como tan conscientes de todo lo que afecta el tema de la basura, el cambio climático, etcétera. Sí veo mucho que, por ejemplo, los jóvenes estamos haciendo ese cambio. Y creo que siempre ha sido ahí. O sea, si vemos el tema del ámbito social, acá parte la revolución, parte por temas, o sea, en el ámbito juvenil, en la participación juvenil. Pero después con el tiempo, ¿sabes? Creo que esto el tema de, hay un debilitamiento, pero también por parte a lo mejor que no se coincide mucho o no hay un intercambio de opinión que sea tolerante entre los adultos y los jóvenes, como que hay una brecha también que parte que después, o sea, hace parte que después se debiliten los movimientos, entonces eso es un tema no menor, porque claro, yo cuando era joven era muy soñadora, tenía, o sea, es que esto no puede ser así, etcétera, etcétera. Pero después ya cuando, por ejemplo, llega a la vida adulta, se puede decir, tienes otros conceptos también. Entonces tienes una gama más amplia de ciertas cosas. Entonces se va como debilitando un poco eso, pero no las convicciones, sí. Pero tienes muchas trabas después. Y eso también hace que en tema burocrático, por ejemplo, tengamos ese debilitamiento de repente. ¿Sientes tú que, por ejemplo, de acuerdo a lo que he conversado contigo y las experiencias también que se han ido dando con Isla Limpia y las demás agrupaciones, ha sido una vasta convocatoria, digamos, en cada actividad? Pero sientes que se genera ese choque entre las personas adultas, así como es que ustedes son los que ensucian, digamos, hablando desde la persona adulta, y los jóvenes sí, pero es que ustedes son los que ensucian y no quieren ayudar, por ejemplo, así como eso va y viene. Desde tu punto de vista, ¿sientes que qué es lo que falta o podría ser el cambio para que ambas generaciones pudieran trabajar de manera mancomunada? Netamente comunicación, comunicación y tolerancia. Creo que partiendo por eso, porque, por ejemplo, si tú te sabes comunicar bien con una persona adulta o viceversa, a lo mejor no van a tener los mismos conceptos, pero pueden llegar como al mismo objetivo. O a lo mejor no van a tener la misma opinión, pero sí hay una tolerancia de por medio que puedan llegar a algo incomunado. Yo creo que dentro de eso es lo que nos falta, entre a lo mejor no decir viejos, pero como la gente adulta,
en este caso. Pero sí es fundamental, yo creo, ese tema, porque sabes que yo lo veo en todo ámbito, ¿eh? La tolerancia es un tema no menor, un tema no menor. Y eso hay que tener a lo mejor mucho criterio de repente como para tolerar, como valga la redundancia, que la persona que está al lado mío a lo mejor no va a pensar igual. Pero sí tenemos que llegar a un consenso. Y eso pasa mucho también en el tema político. O sea, si lo vemos de ese punto de vista, la gente o es muy sensible o es muy demasiado extremista. Claro. Tenemos esos dos temas, y no es un tema menor. Pero creo que es un tema comunicacional, ¿no? Y de información y de querer trabajar en conjunto y también de que las ideas se desarrollen, pero también se apliquen. Eso es parte de... Bueno, en ese sentido igual hay una temática, digamos, que habla de la política a través del medio ambiente, que es la ecología política. ¿Sientes tú que se pudiera trabajar, digamos, pensando en un bien mayor, en este caso, en el medio ambiente, y dejar de lado esas como diferencias generacionales con el fin de poder llevar a cabo, pero como que esas diferencias a través de la tolerancia, como mencionas, generan este choque? ¿Será que es más importante mi tolerancia con el otro que mantener, digamos, un lugar limpio o tener una isla Maipo más verde en este caso? En ese caso, mira, hay un punto que es el tema de la conciencia, netamente. Pero también, ¿cachai? O sea, ahí también parte el tema de la empatía y de querer cuidar nuestros espacios y de la responsabilidad que nosotros tenemos. O sea, yo estoy dejando un lugar sucio, pero no pienso en el de al lado que va a venir, pues, ¿cachai? Entonces, exacto, entonces, porque somos egoístas. Tenemos ese tema, somos egoístas muchas veces. Entonces pensamos nosotros en nuestro espacio cuadrado nomás. Entonces, no pensamos en el al lado, no pensamos. Y es un tema medioambiental, o sea, no es tan solo el tema de ecología. Si acá vemos el tema, el medio ambiente se ve mucho ligado con el tema económico. Entonces, esa es la piedra de tope de todos los días. Acá tú vas a tener muchos temas medioambientales, pero donde el tema económico acá de repente sobrepasa eso. Porque no tenemos políticas sustentables, porque a lo mejor no se está respetando nuestra constitución, porque hay choques, porque la comunidad tampoco tiene la información. O sea, si tú le preguntas, o sea, ¿sabe la comunidad, por ejemplo, cuántos estudios ambientales hay acá en Isla de Maipo? No lo sabe. Entonces, esa es la idea de generar, por ejemplo, educación medioambiental. Que la gente sepa, por ejemplo, que hay planes regulatorios, que, por ejemplo, los proyectos que hay en Isla de Maipo, pero eso se va a lograr cuando la gente se sienta partícipe y empoderada de su comuna. Eso es, yo creo que la parte fundamental que nosotros tenemos que partir por eso, es la educación medioambiental. Y es saber cómo son, por ejemplo, también los canales donde entran los proyectos, por ejemplo, o cuáles son los estudios, qué me va a generar, qué impacto ambiental me va a generar, por ejemplo, si hay un proyecto que se está generando. O sea, por ejemplo, la gente acá, yo entiendo el tema de las viviendas, claro, los proyectos habitacionales, pero ¿saben cuáles son los impactos ambientales que eso va a generar? Si es que va a haber disponibilidad de agua, que es un tema. Exacto. Si es que realmente la gente que viene a vivir así va a tener agua como para poder tomar, porque en algunos sectores ya casi no queda agua, y no sé si sabemos si Aguantinas tiene un estudio hecho en cuanto a su capacidad como de distribución. Claro, nosotros, o sea, por ejemplo, se hacen proyectos, pero no se preocupan de ese tema. O sea, el agua es un factor fundamental. El tema, por ejemplo, que hay muchos sectores, por ejemplo, que sé que baja la intensidad de la luz, que baja la intensidad del agua. Entonces, ¿estamos preparados acá en Isla de Maipo como para tener tanto desarrollo habitacional? Si es que no tampoco tenemos el tema de los impactos. Paola, bien, digamos, haciendo también como no solamente una recapitulación para quienes nos están viendo, porque estamos conversando con Paola de Isla Limpia y por supuesto también gestora de distintas actividades medioambientales a nivel común, y por supuesto también, llamémoslo así, líder, digamos, ambiental o activista medioambiental juvenil, levantando nuevas iniciativas y por supuesto también alianzas con otras agrupaciones. Paola, principalmente y tomando como en cuenta no solamente lo que significa el día de hoy día, ¿crees tú, porque hoy día es el Día Mundial de la Ecología, pero del Día Mundial también del veganismo, está muy relacionado el veganismo a la juventud, ¿sientes tú que el veganismo
si bien en algunos aspectos se habla de que el veganismo puede ser moda, etcétera, etcétera, también va ligado, digamos, desde un punto de vista medioambiental contra, digamos, la industria ganadera, que es una de las más contaminantes a nivel mundial. ¿Sientes tú que el veganismo va más del lado de la juventud que del lado, digamos, de las personas más adultas? ¿O sientes que solamente es un tema de sensibilidad hacia el medio ambiente? Ambas cosas, yo creo. Pero es que, por ejemplo, soy vegetariana, pero dentro de eso, o sea, yo lo vi por un tema medioambiental y por un tema también de salud. Ya, o sea, acá también hay un tema que uno se tiene que sentir preparado físicamente, emocionalmente y también en este tema, ¿para dónde vas? O sea, ¿cuál es tu objetivo para ser, por ejemplo, vegetariano o vegano? Ya, porque no es una decisión que va a tener que otro estilo de vida, ya, y vemos que también los productos, por ejemplo, veganos, igual son carísimos, entonces no es llegar y tomar la decisión, o sea, tú tienes que tener ese complemento, creo yo, que es ¿cuál es tu objetivo? ¿Aportar con el medio ambiente o también por un tema de salud? Pero por eso, o sea, no se note que es de moda, porque hay mucha gente que toma esa conciencia para poder, por último, 1, 2 o 3 personas ya tenéis una reducción de consumo de carne. Y ahora en el último tiempo sí hay un porcentaje no menor de reducción de carne, pero tampoco soy como ajena a que no tolero a las personas que conscientemente lo hacen, pero sí a lo mejor podría ser más racional, no todos los días. O a lo mejor también incluir estas dietas vegetarianas, estas dietas veganas, para reducir un poco el tema del consumo de carne. Pero encuentro yo, respondiendo también a tu pregunta, que esto es un tema que lo puede hacer gente adulta, gente joven, niños, obviamente es más complejo, pero tiene que haber una conexión con tu cuerpo y una conexión también a dónde tú quieres aportar. Si es un estilo de vida por ejemplo, para tu salud mental inclusive, o porque realmente también tienes la conciencia con el medio ambiente, o ambas. Pero sí, es un tema no menor. Paola, bueno, ya dando casi por terminar la entrevista como última pregunta y además también como mensaje final, ¿qué sientes que es lo que le falta a Isla Maipo para mover a más gente para este tipo de iniciativas, para este tipo de actividades? Bien, si bien tú lo dijiste, pero ahora sí viene la época de verano, donde vamos a tener un aumento de las visitas de gente, sobre todo en balnearios, ciudadanos, digámoslo así, o comunitarios, como en el sector de la Villita, en algunos sectores, digamos, donde está el río presente como factor en común y digamos que siempre se reclama o se le pide a la municipalidad si pueden hacer, digamos, visitas a estos sectores porque siempre están llenos de basura. ¿Hay alguna, digamos, no sé si proyección, pero alguna intención desde Isla Limpia las distintas agrupaciones de ver cómo abordar esta temática en el verano o simplemente esperar a que pase el verano porque al final estamos hablando de población flotante y por supuesto también qué es lo que se apronta para el próximo año dentro de Isla Limpia y por supuesto dentro de las actividades dentro de la comuna en este caso? Mira, la verdad, bueno, un llamado también sí a los campings, en este caso primero que todo, que la idea también sería que a lo mejor ellos incluyeran, por ejemplo, no sé, en su publicidad a lo mejor, que pudiesen también ver el tema de, a lo mejor, la reducción de basura. Eso sería fantástico, porque también incluiría, por ejemplo, en los sectores que a lo mejor temas de reciclaje, donde ellos se pudiesen llevar la basura. Sería ideal, porque hacen conciencia medioambiental, etcétera. El tema de los ríos, la idea también es un llamado a la gente, a la comunidad de acá, la de Maipo, de los isleños, que ellos sean los primeros en llevarse la basura. Ya, o sea, siempre la idea es que la botellita, la lata, eso es lo que más se ve y lo posible que se lo lleven. Pero eso también hace un llamado también a la gente que a lo mejor deja la basura ahí. Pero a lo mejor también no es ser tan confrontacional con las personas que vienen de afuera, pero sí por lo menos dejar el mensaje que de verdad se lleven su basura, o sea, o a lo mejor también de la municipalidad por parte de ellos, porque uno lo puede hacer, pero también hay un tema de retiro, un tema del retiro que no es menor, de verdad que no es menor, porque siempre tenemos que estar viendo, reciclamos, dónde lleva la basura, dónde se lleva esto, porque no hay, o sea, el camión se lleva la basura y chao, o sea, tú no tienes trazabilidad de eso y no sabemos para dónde va, si se va al mismo vertedero, o sea, nosotros podemos separar la basura, pero ella se va a juntar nuevamente.
Entonces la idea sería también que dentro del municipio, por eso te digo, si hubiese también una política pública medioambiental donde también se hiciera partícipe de, por ejemplo, a lo mejor las rondas que puede hacer, llevarse basura a lo mejor, o colocar contenedores ya de frentón, ¿cachai? Porque no los hay. Y es una problemática, o sea, no nos podemos hacer ajenos de eso. Entonces, la idea también sería que ellos participaran activamente con respecto a los cerros, a los ríos, donde saben que hay mucha basura. Independiente que tú puedas colocar, por ejemplo, estas partes que muchas veces bloquearon en un momento los ríos, eso la gente va a llegar igual, ¿ya? Pero la idea es también que podamos trabajar en conjunto. No es que te coloquen como una barrera para no ir, que no va a servir de nada, sino que es trabajar en conjunto en conciencia. Y bueno, un poco proyectando, ya estamos finalizando el año, ya llegamos a noviembre y ya es Navidad para mí. Claro. Sí, esa es la ¿Ya forma. compraste los regalitos, me imagino? Claro, Yo consumista ya me total. pues, ya. Consumista total. Claro. La idea es que, bueno, finalizando el año es hacer una actividad de cierre, ahí en conjunto con otras organizaciones también para que lo tengas presente. Al tiro le tiro el palo. Pero también para dentro de los objetivos que como Isla Limpia me gustaría hacer más conciencia medioambiental a través de, por ejemplo, información como reciclar, porque creo que la gente también no desconoce un tema, que tenemos dos tipos de público acá. Tenemos el público que, por ejemplo, lo hace, lo busca y lo hace. Y hay otras personas que simplemente por desconocimiento no lo va a hacer, no lo va a buscar. Entonces ahora como está muy activo el tema de las redes sociales, desde ahí a poder atacar, o sea, no es un tema ajeno, o sea, las redes sociales están y hay que utilizarlas. Y puede ser pros y contras que tengamos, pero están ahí. ¿Y para cuándo sería esa fecha? ¿O la última actividad? La última actividad podríamos, no sé, pues dime tú. Algo estábamos conversando sí, claro. fuera que... Podría ser como a finales de noviembre, claro, sí. Final de noviembre, ya, porque ya pensando que diciembre es súper corto, así que no... Pero ya para la idea es ir trabajando ahora en este tema de la conciencia medioambiental, también de la educación medioambiental, y también hacer un llamado a los colegios, al municipio, a la corporación en este caso, que a través del deporte también, como hay muchas actividades de deporte, que también lo podamos ir incluyendo íntegramente este tema medioambiental, sí, no es algo ajeno, porque hay mucha gente que le gusta ir a hacer trekking, ya, un tema de deporte, pero por último, ¿sabes qué? También hacer el llamado que lleven una bolsita y se puedan traer la basura. Sí, es algo, es súper fácil. Sí, yo creo que no debería existir Isla Limpia porque en realidad sería... no debería haber basura. Claro. Pero sí, la misma persona. Claro, pero la idea es que nosotros, o sea, se haga algo al respecto. No puedo como pasar por el lado y decir, oye, ¿sabes que hay basura? No me puedo hacer ajena a eso. Sí, igual pasa. De repente cuando salgo a trotar trato de recoger también en la calle. Hay una, no me acuerdo cómo se llama, que es cuando uno sale a trotar y recoge basura. También no me acuerdo cómo se llama esa modalidad, que también que es como muy parecido al hacer senderismo y recoger la basura, pero en este caso cuando uno sale a trotar. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, tiene ese nombre. ¿Ya? Paola, muchas gracias de verdad por habernos acompañado el día de hoy. Agradecemos tu compañía, bueno, agradecemos también a las personas que están, por supuesto, siguiendo la señal en vivo, en este caso de Islita TV, por supuesto, de haberte hecho partícipe en este cuarto capítulo, como en esta ocasión como la especialista o digamos la invitada en el tema del medio ambiente y por supuesto jóvenes o juventudes y realizando la vinculación con esta temática en este día tan especial como en el Día Mundial de la Ecología. Muchas gracias, Paola, por aceptar la invitación, que estén muy bien y recuerden que ahora vamos a tener la tanda comerciales, pero por supuesto recordarles que atentos a las redes de Isla Limpia porque Paola estábamos mencionando justamente que el 29 de noviembre, a finales de noviembre sería la actividad de limpieza. 29, ya le estoy poniendo la fecha. Claro, no, pero está bien. Esa es la motivación que necesitamos. Sí, pero un mensaje antes de despedirte, así como para... Bueno, más que nada que la idea es que un llamado a la comunidad en general, para que se haga más partícipe y de su entorno. O sea, se empodere de su espacio, cuide sus espacios también, cuide el paisajismo de Isla de Maipo, porque de verdad es bellísimo. Pero tenemos que mantenerlo y conservarlo, que es lo fundamental. No sacamos de nada, por ejemplo, que nos coloquen pasto en una plaza si al final no lo cuidamos. O que también un tema de los árboles, por ejemplo, la reforestación, que muchas veces, y me pasó aquí en Avenida Balmaceda, que se secaron, así que
La idea es que, pucha, yo sé que hay un tema de crisis de agua, pero por último que los cuidemos un poquito más. Es un tema no menor. La acción comunitaria y la acción verde. Bueno, Exacto. y ya dejando la entrevista con Paola, reiteramos que muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y ahora nos vamos a una tanda comercial con nuestros socios colaboradores que hacen posible que este proyecto comunitario, por supuesto audiovisual, salga al aire. Y a la vuelta, la entrevista con Rodrigo y por supuesto con Tabitha en este segundo ciclo de Opinión Ciudadana. Somos Chutney Bohemia. Chutney es un aderezo o salsa hindú-británico que mezcla especies de la India como el jengibre, cúrcuma o curry con vinagre y azúcar. Nosotros, como Chutney Bohemia, reemplazamos el azúcar por alulosa, por lo que es apto para diabéticos y es más sano. Además, al usar solo frutas y verduras, es apto para veganos. Y el vinagre es de manzana orgánico y de vino tinto de Isla de Maipo. Anímate a probarlos en sus 5 variedades: cebolla morada, mango, pera, manzana cebolla y pimiento rojo. Pueden ser usados en picoteos, sobre los quesos o en carnes y vegetales al horno o asadas. Recuerda, Chutney Bohemia, anímate a lo nuevo, anímate al full sabor. Aligüen Terapias es un espacio que te ofrece la comodidad para sostener un proceso de crecimiento, sanación y evolución. Por medio de un acompañamiento terapéutico, sanador y preventivo, abordamos todo lo que nos duele, lo que nos molesta y se repite constantemente. En definitiva, encontrar nuestro lugar y vivir en sintonía con el propio destino. Una mirada holística centrada en las constelaciones familiares, programación neurolingüística. Seguimos atendiendo en forma presencial con todas las medidas sanitarias y en forma online. Aligüen Terapias. Somos Islita TV, el primer canal de televisión comunitaria de Isla de Maipo. Buscamos levantar la primera señal de televisión digital de libre recepción para que cada vecino y vecina pueda sintonizar en su televisor digital el canal Islita TV. Seamos parte de este proceso comunitario compartiendo nuestro contenido y participando colaborativamente en la preservación de nuestra identidad local. Islita TV, el primer canal de televisión comunitaria de Isla de Maipo. Estamos de vuelta acá en el segundo ciclo de Opinión Ciudadana, por supuesto ya con nuestro invitado presente, pero antes que nada reiterar y por supuesto agradecer a los emprendimientos que hacen posible este proyecto audiovisual de Islita TV, en donde estamos trabajando en un proyecto mancomunado y en conjunto para tener la primera señal televisada, digamos, en Isla Maipo, donde estamos financiando y por supuesto también costeando el traslado de la antena para poder tenerla acá en Isla Maipo, en el sector de la islita, y así llevar tanto la señal de Islita TV como todos los proyectos audiovisuales que pudieran hacer desde esta misma casa televisiva para sus hogares. Y por supuesto también contar con no solamente este proyecto en distintos ciclos, sino que también otros proyectos que pudieran salir de forma comunitaria. Y en este caso, ya entrando de lleno en lo que son las entrevistas a candidatos a core, diputados y senadores, nos acompaña Rodrigo Ursúa, independiente por el Pacto Igualdad Humanista, ¿cierto? De la comuna Huin, digamos, por región metropolitana. Rodrigo, ya entrando en tierra de derecho lo que es la entrevista, tú preséntate, digamos, para que la gente te conozca. Gracias por aceptar también nuestra invitación a Islita TV, este pequeño y humilde proyecto audiovisual. Y por supuesto también, ¿cuáles son tus propuestas como senador? ¿Qué fue lo que te impulsó a querer postularte a senador? ¿Y de dónde nace esto, digamos, como el activismo político a fin de querer postularte a esta carrera, al cargo al que estás postulando? Bueno, primero que todo agradecer la invitación. Es muy importante que conversemos de los grandes acontecimientos que se van dando de cara a los cambios. Bueno, yo soy activista ambiental activista político desde el 2015, porque sentí la necesidad de que entendiéramos cómo se producen los cambios. Porque sí es verdad que las organizaciones sociales son muy importantes, cumplen un rol tremendamente significativo para las comunidades, pero siempre están peleando en contra de las políticas públicas, porque las políticas públicas son el problema. Entonces,
partí apoyando candidaturas a lo largo de Chile, recorrí varias comunas, varias regiones, entregando educación cívica también y explicando cómo funciona básicamente el modelo eleccionario de cara a optar a estos puestos de tomar decisiones, que esa es básicamente el interés para participar de esto, de acercar esas decisiones a la gente común y silvestre como nosotros. El otro día, por ejemplo, leía vagamente una nota que se le hizo a mi contendor, el señor Cruzcoque, donde él decía que había que regresar al sentido común. El sentido común no puede ser utilizado por parte de la élite, porque eso es lo que ellos han usado siempre. La élite vive en otra realidad, vive en otro país. O sea, cuando uno va a Vitacura, a Barnechea, llega a otro país. Entonces el sentido común de ellos es muy diferente a nosotros que nacimos en un hospital público, que fuimos a un colegio público, que transitamos en la población, en las calles con hoyos. Es otra realidad la que nosotros tenemos. Entonces sí, yo creo que tiene que existir el sentido común, pero desde personas comunes, si no, no surte efecto. Y con el trabajo que se hizo para las elecciones constituyentes y todo esto, se dio la posibilidad de enfrentar un desafío tremendamente mayor. Ser candidato a senador es mucho trabajo, o sea, desde ya lo presupuestario es muy difícil hacerlo, pero con innovación, con ganas, con todo este trabajo que hemos venido haciendo por años, creo que se ha sacado adelante la tarea y esperemos los resultados en noviembre. Rodrigo, en ese caso, bueno, ya tú mencionaste cómo fue que se gestó la posibilidad de tú postularte a senador, entendiendo que hay una gran responsabilidad con el hecho de ser senador. ¿Cuáles son tus propuestas a esta candidatura? O sea, porque la región metropolitana tiene dos representaciones desde el punto de vista a nivel urbano, que es una mirada, y la otra es a nivel rural. Desde el punto de vista como senador, ¿dónde enfocarías o cuáles son tus propuestas? ¿O son todas mancomunadas hacia un solo tipo, digamos, sin hacer separación en este caso? Yo creo que para partir en este sentido es importante que entendamos cuál es la labor de un senador. Y la labor de un senador no es un sector u otro sector, una demanda u otra demanda. Nosotros tenemos que estar dando la cara a todas las demandas de Arica a Magallanes, no solamente por los vecinos de la región metropolitana, sino por todos los vecinos que sufren igual que nosotros. O sea, hay sectores rurales acá en Isla de Maipo, pero también lo hay, por ejemplo, en la quinta región y en otras regiones. Sabemos que más al sur con mucha mayor frecuencia. Entonces, lo que básicamente proponemos es hacer bien el trabajo, porque las decisiones y todo esto siempre tiene que ser comunitario. Yo no soy una persona que tenga como la varita mágica para hacer esto, no me planteo como un mesías, sino planteo que todas las decisiones que nosotros tengamos tienen que ser tomadas en cuenta todas las personas. Creo que se ha perdido por años la esencia de la labor, en este caso de este tipo de cargos, que son de representación ciudadana. Mi principal labor es representar a la ciudadanía en proyectos de ley, en cambios que mejoren la vida. Entonces, si yo no escucho a mis vecinos, no puedo saber qué es lo que hay que cambiar o si es que lo que yo proyecto o lo que yo propongo es efectivamente lo que mis vecinos quieren. Entonces yo creo que nuestra primera propuesta es esa, es escuchar, es generar mecanismos de participación ciudadana. Obviamente hay muchos cambios y muchas visiones que nosotros tenemos también, sobre todo muy ligadas a lo que es el cambio constitucional. O sea, yo de partida cuando era constituyente, candidato a constituyente, siempre he pensado que el Parlamento debería ser unicameral. Y en este caso yo estoy postulando al Senado porque también quiero que sea unicameral. O sea,
vamos por los cambios por los que queríamos, necesitamos que los derechos sociales sean garantizados, por ejemplo. ¿Y por qué senador y no diputado? Por ejemplo, como se daba en algunos casos, no sé, como Camila Musante, que la tuvimos acá, candidata también a constituyente. Tú también, bueno, como bien lo mencionas, fuiste candidato a constituyente. ¿Por qué en ese caso senador y no diputado? Igual que Josefa Faúndez también. Sí, hay varios factores que se involucran a la hora de tomar una decisión, pero creo que el más importante es que nosotros tenemos que ser capaces de copar todos los espacios de decisión. No se trata de solamente uno, no es ya si había un trabajo como constituyente, claro, a lo mejor hubiera sido un trabajo más fácil. Pero ¿qué pasaba con el Senado? Y hoy día el Senado cumple un rol muy importante. O sea, hemos visto acusaciones constitucionales que las levanta la Cámara de Diputados, que después no tienen sanción porque la Cámara de Senadores es la que falla, en este caso, en contra de esas acusaciones. Y las personas que cometen actos de corrupción, de violación de derechos humanos y un sinfín de cosas que hemos visto en estas acusaciones constitucionales, terminan libres de polvo y paja. Entonces, es por eso que cuando se ofrece esta posibilidad de este desafío mayor, la tomamos con la mayor de las ganas, porque necesitamos no solamente diputados, senadores, concejales, alcaldes, también presidentes, y creo que nosotros debemos empoderarnos de una vez por todas y entender que somos capaces de hacerlo. No ese cuento de que había una clase política y que solamente ellos tomaban las decisiones porque eran los que sabían, no puede seguir ocurriendo. Nosotros, yo hablo desde lo personal, nacer en un hospital público, vivir en una población, ya es tremendo desafío en este modelo económico. Entonces somos capaces de enfrentar cualquier desafío, solamente tenemos que creer y confiar y también apoyarnos, como lo dice el dicho, el pueblo ayuda al pueblo, pero muchas veces el mismo pueblo se pone en tu contra cuando uno está peleando por los mismos derechos que los demás. O sea, somos todos iguales, como te decía, yo estudié en un colegio público, el consultorio, conozco toda la realidad porque la he vivido. Entonces, yo estoy del lado del pueblo porque soy del pueblo, no en contra del pueblo o en la vereda contraria. Y en base a eso, porque me suena, digamos, o me resuena en realidad, porque tú bien lo mencionaste, la gente se pone como en contra, digamos, de las propuestas ante, digamos, cierto tipo de políticos o políticas que quieren generar, digamos, una especie de cambio a través, digamos, a través de su pensamiento o forma, digamos, de plantear la visión según donde hayan crecido. ¿Por qué sientes tú o crees tú que el pueblo, bien llamado pueblo, puede estar en contra de las mismas visiones o propuestas que se pueden establecer? Porque seamos sinceros, los senadores y senadoras están pero súper cuestionados, digamos, en la escala en cuanto a cargos políticos, son los que más se cuestionan, por supuesto también en este caso la presidencia. ¿Sientes tú que puedes hacer el cambio o qué te diferencia de los demás candidatos como para poder decir, sí, yo realmente, no solamente en base a lo que has vivido, sino que también cómo ves tú la política y eso también convencer al electorado para que voten por ti? Claro, yo creo que lo esencial de todo esto es entender que los cambios no los va a producir Rodrigo Ursúa. Rodrigo Ursúa es una persona que tiene la misma convicción que un vecino de cualquier población, como la activista que ustedes entrevistaron anteriormente, y con muchos activistas, esa misma convicción, pero al igual que como ella lo relataba, queda peleando sola muchas veces y no hay participación de la gente, es exactamente en la política. Como te lo decía anteriormente, yo no soy un mesías y no es Rodrigo Ursúa el que va a cambiar las cosas, porque no es así. Cuando yo entre a un parlamento, entre al Senado, si los vecinos me apoyan, yo voy a competir o voy a tratar de instalar estas propuestas transformadoras que tampoco son nada que haya descubierto yo, son cosas que se gritan en la calle desde hace muchos años, en asambleas y diferentes espacios de participación ciudadana. Entonces la gente siempre tiene que estar ahí, porque van a haber 49 senadores, ojalá que no, pero que sean menos después del día de por lo mañana. menos la mitad ya viene desde un proceso anterior, que vamos a decir son los DC, son los de derecha, los Chile Vamos y todos estos que quieren un modelo tal cual.
Entonces, contra esas personas vamos a ir a debatir con propuestas, obviamente con argumentos, con las convicciones súper claras, pero ahí es donde tiene que estar la gente siempre presente. No podemos dejarlo de lado porque cuando, por ejemplo, nosotros proponemos un cambio al modelo económico, que sea un modelo económico circular, que cree una armonía entre el crecimiento económico, el desarrollo social y el cuidado del medio ambiente, no les va a gustar, porque hoy día el extractivismo es lo que genera la riqueza para los grandes empresarios, la élite, desde el mar, desde los ríos, desde la tierra, desde donde sea, extraer hoy día es el negocio. No hay otro negocio. En Chile no hay un valor agregado, no hay producción, o sea, la industria chilena está muerta hace mucho tiempo. Entonces, todas estas propuestas de cambio tienen que ser acompañadas con el respaldo de la ciudadanía desde siempre. Entonces, yo creo que por ahí un poco va la respuesta a lo que tú dices. Esto tenemos que hacerlo entre todos, de otra forma no funciona. Y en el caso de que fuera senador, por ejemplo, si ya estuvieras ahora en el Senado, ¿votarías a favor del cuarto retiro? Claramente sí, votaría a favor del cuarto retiro, aunque yo no tengo retiro. ya no me queda dinero. No, ¿a quién le queda plata? Me la robaron, no sé quién me la sacó. Pero sí, y además de todo, yo creo que hoy día la gente, si habla de retiro, si habla de todo esto, es porque se dio cuenta que el modelo no funcionaba para lo que se había hecho. Porque sí funciona, el modelo sí es un Ferrari, como lo dijo quien lo creó, pero para ellos, para los que ocupan esos capitales que aporta la fuerza laboral chilena, pero no para quienes necesitan esa seguridad social luego de su vejez. Entonces, yo creo que muchas de las personas, y me incluyo, hemos optado por los retiros para hacerle ese gallito al sistema y poder de una manera doblegarlo y cambiar el modelo de pensiones que hay hoy día. O sea, claramente no más AFP. Rodrigo, te voy a poner un poco en aprietos. Tú ya fuiste electo, estás de senador. Se vota, en relación, digamos, lo que estábamos conversando con Paola, una ley para disminuir, digamos, en este caso, aumentar un poco la población en ciertos sectores más rurales, como Isla Maipo, Buin. Hasta hace poco salió un reportaje. Pero no hay estudios que lo acompañen. Antiguamente, en los años 60, 70, mucha gente se fue a vivir a Santiago, y a principios de los 90 igual. Pero ahora está sucediendo caso contrario. La gente se está yendo desde Santiago y se están viniendo para acá. Personas con un acceso, digamos, al dinero o, digamos, de un acceso económico un poco más alto. Y están dejando sin posibilidades a personas de la misma comuna, sin posibilidades de terreno, y que deban optar a viviendas sociales. Mucho se ve ese caso en Isla Maipo. Tú ya estás ejerciendo como senador. ¿Estarías de acuerdo con fomentar, digamos, o estarías de acuerdo con un proyecto de ley que las personas puedan venirse a vivir acá sin ningún tipo de restricción? Incluso de Win. Claro, mira, yo de hecho vivo en una vivienda social, ¿ya? El tema es bien complejo, no es tan fácil como decir que se vayan a vivir, porque de hecho los crecimientos urbanos dentro de todas las comunas que en su mayoría no tienen plan regulador ha sido abismalmente dañina para la sociedad, no solamente en cuanto a impacto ambiental, sino también en salud mental, que muchas veces no se toca. Los tramos con mucho taco, con alto tiempo de demora en tramos muy cortos muchas veces. Por ejemplo, el Camino Buin-Maipo, es una calle de doble vía, ni siquiera tiene berma. No, en muchos espacios ni siquiera tiene vereda. Entonces, cuando tú hablas de un crecimiento poblacional como el que ha funcionado, donde se compran terrenos agrícolas, se les cambia el uso de suelo y se hace construcciones de 100 millones, incluso más, donde, como tú bien lo señalabas, el común de las personas no tiene acceso mínimo para acceder a
Un crédito hipotecario estáis hablando de 1.300.000 para arriba, cosa que difícilmente gana un chileno promedio. Entonces yo creo que el tema va por otra parte. Yo sí creo que la vivienda debe ser garantizado su acceso mediante políticas públicas y no mercantilizadas como lo es hoy mediante la banca. Yo creo que como funcionaba hace algunos años, donde el Estado prácticamente era el proveedor de ese crédito y tú pagabas el dividendo directamente en el Banco del Estado, era mucho más accesible para personas que yo sé que pagarían su casa, pero que hoy día no pueden acceder a ese tipo de crédito porque además son súper usureros. O sea, como te decía, cuando tú compras un terreno a 10 pesos y después lo venden a 1.000 pesos, ya está claramente una usura y también creo que en el cambio de modelo económico el Estado debe ser emprendedor y poder influir en este tipo de mercados. De hecho, dentro de las políticas públicas, el Estado fue muy cómplice de la especulación inmobiliaria que nosotros vivimos con el mismo subsidio a la clase pobre. Con este subsidio, no recuerdo el nombre en este momento, que te dan la plata para que tú te compres una casa. En este momento creo que va en 22 millones o algo así ese subsidio. Entonces la persona ya tiene esos 22 y la casa te suben 7 millones más, entonces prácticamente la gente está pagando 7 millones. Pero las casas han subido abismantemente. Cuando nosotros como familia vendimos hace 15 años más o menos, 10 años, un departamento que mi mamá pudo optar con esta forma que te digo yo, lo vendió en 7 millones y medio. Hoy día esos mismos departamentos valen 35 millones, que son departamentos de 42 metros cuadrados en blocks, sin espacios comunes acordes, sin una infraestructura que permita una vida sana, no hay estacionamientos, no hay ningún tipo de espacio de esparcimiento. Entonces yo creo que ahí es donde debemos apuntar a cambiar las políticas públicas en cuanto al derecho al acceso a la vivienda. Creo que ahí está el foco, más que pensar en que si se vienen a Isla de Maipo o se van para Huín, y todo eso se tiene que hacer con una política pública que resguarde el medio ambiente, que resguarde la vida sana, la salud ambiental y un sinfín de cosas que hoy día no se toman en cuenta. Hoy día solamente se toma en cuenta lo que es el capitalismo, en cuánto va a salir la casa y en cuánto va a ganar ese empresario, pero no en lo que van a vivir después de muchos años los vecinos en su nuevo hogar. Y en ese caso, Rodrigo, tomando ya lo que mencionabas en la respuesta anterior, ¿cuáles han sido las problemáticas que tú has logrado detectar a nivel región metropolitana que sientes tú que deberían reforzarse a través de por ejemplo, el DFL 19, que es un decreto por fuerza de ley? Como los senadores deben ratificar las leyes que se envían desde la Cámara de Diputados, tú también lo mencionaste, que quieres que sea una cámara que sea un unicameral en este caso. ¿Sientes tú cuáles son las dimensiones o las temáticas en donde se debería reforzar esas políticas públicas o esas leyes desde el punto de vista tanto de la Cámara de Diputados para que sean luego ratificadas por el Senado? Mira, yo creo que lo principal acá es terminar con el Estado subsidiario. Creo que ese es un gran problema que tenemos esencialmente en Chile. Como te decía anteriormente, ese modelo económico tiene que cambiar porque tenemos gente con mucha riqueza y mucha gente pobre. En Chile se pasa hambre. ¿Sientes que solo el sistema económico? Lo que pasa es que hoy día, al hablar del sistema económico, también hablamos del sistema político, porque está muy de la mano y se refuerza con lo que hablamos anteriormente. Un grupo de familias se hicieron cargo de las decisiones del país y junto con esas decisiones se enriquecieron. Entonces hoy día, cuando tú tienes a un Lavín, cuando tú tienes un Larraín, cuando tú tienes Moreira, Longueira y todos estos personajes están siempre vinculados con empresarios. De hecho, la justicia,
las decisiones políticas, los empresarios, está todo dentro de la misma familia. Entonces creo que es un cambio al modelo completo, pero sí, como te decía, en cuanto a políticas públicas, siento que tiene que haber este cambio de modelo económico donde el Estado tiene que garantizar derechos, pero además, como te mencionaba, tiene que ser un Estado emprendedor, que genere empleo, que genere un valor agregado. Hay que industrializar el país. O sea, esto de sacar el cobre se va a acabar. De hecho, un tema recurrente del que se habla es del alza de las bencinas. Y sabemos que el combustible fósil se va a acabar. Pero no hay políticas que vengan a cambiar estas tecnologías, como por ejemplo los autos eléctricos, siendo un país que exporta litio. Entonces hay mucho que cambiar, como te decía, y va a ser un proceso de largo alcance. Tampoco es algo que nosotros vamos a cambiar de aquí a mañana. Y todo parte, yo creo, desde la educación. Entonces es un proceso que quizá lo vamos a ver en la siguiente generación y no en esta. Rodrigo, tu visión a futuro, y no solamente a nivel Chile, sino que no quiero hablar de centralismo, porque para qué estamos con cosas, al final hablar de una candidatura en la región metropolitana es centralismo, sea cual sea. ¿Cómo tú, siendo candidato a senador, cómo descentralizarías la región metropolitana? Yo sé que obviamente tienes que abordarla, pero también tú hablas de que a nivel Chile, desde Arica a Punta Arenas, ¿cómo tú, en el caso si fueras electo, descentralizarías la región metropolitana? Desde tu propia candidatura también. Si hablamos de políticas públicas, yo creo que el Estado no puede seguir siendo unitario. Yo creo que sí tiene que avanzar a un modelo diferente, quizás a un federalismo, que sabemos que tiene muchos cambios, no solo decir ya hoy día somos federal. Hay que hacer eso para que las diferentes regiones, los diferentes territorios tengan políticas acordes a su idiosincrasia, a su territorio, a sus condiciones medioambientales. Creo que ese es uno de los grandes cambios que nosotros podríamos hacer, pero desde lo que a mí me convoca como candidato a senador, y en este caso yo voy a estar disponible para apoyar a todos los vecinos, no solamente los de la región metropolitana, y poner, yo creo, los recursos que hoy día tenemos en ese sentir, no en lo como se han usado hoy día, en pagar el teléfono, en pagar la benzina, cosa que nosotros como trabajadores sabemos que sale de nuestro bolsillo. O sea, nosotros cuando entramos a una empresa o entramos a cualquier trabajo, sabemos que el sueldo que a nosotros nos entregan también sirve para pagar el teléfono, también sirve para llegar al trabajo, para salir del trabajo, para colación y un sinfín de cosas. Y hoy día esos recursos se gastan en la propia persona en este caso, y no en ayudar a los vecinos, no en entregarles más herramientas, en estar ahí cuando ellos necesitan. Si bien el senador no puede a lo mejor influir en decisiones de la alcaldía o un sinfín de cosas, sí puede acompañar a los vecinos, sí puede prestarle asesoría legal, sí puede estar ahí como ese respaldo que necesita el vecino hoy día, porque querámoslo o no, y aunque suene feo, somos muy ignorantes. Y el que sabe un poquito más siempre te trata de poner el pie encima. Un caso, por ejemplo, los mismos juzgados de familia, cómo funcionan, no hay solución. Cada día vemos cómo mujeres son, hoy día veía en las noticias una mujer que casi la queman, teniendo orden de alejamiento, habiendo hecho de la denuncia y un sinfín de cosas que hoy día no se le ha puesto atajo por lo mismo, porque no se hacen bien las cosas, porque no tomamos el rol que nos corresponde, y acá el principal rol, como te lo mencionaba anteriormente, es representar a la ciudadanía y en estar ahí para velar por sus intereses. Rodrigo, te invito a que puedas explayarte como mensaje final, ya que estamos dando término a la entrevista del día de hoy. Primero que nada, igual, darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación, haber venido para acá a la islita, en este sector de Isla Maipo. Sé que eres vecino, pero aún así igual la idea de llevar estos proyectos y hacerlos en vivo es acercar a los candidatos y candidatas a la comunidad, para que estén en el territorio, estén en la cercanía con la gente, como bien tú mismo lo mencionabas.
puedes dirigirte a la gente, enviarles un mensaje final y por supuesto entregarles también por qué deberían votar por ti este 21 de noviembre y por supuesto por qué tú, digamos en este caso, no, como lo decías en la entrevista, no vas a hacer tú las transformaciones, pero por qué tú representas o llevas estas ideas al Congreso. Bueno, yo invito a la gente a informarse, mis redes sociales, Rodrigo Ursúa, senador, ahí estamos subiendo constantemente nuestra visión, lo que nosotros proponemos, entendiendo de que tiene que haber una conversación con la ciudadanía, pero principalmente, más que voten por mí o que no voten por mí, que entiendan que los cambios son y parten desde nosotros. Entonces es muy importante que nos involucremos. Siento que cuando dijimos Chile despertó, sí hubo un despertar, pero cuando vinieron los cambios los dejamos pasar por el lado. Ya viene el cambio, pero yo no me involucro. Y cada vez la tele también hace que nos quedemos fuera y al final los que votan son en minoría los que eligen. Entonces es hora de que eso vaya cambiando, de que nos pongamos a investigar, que tratemos de conversar con el candidato. Creo que hay muchos candidatos como yo que somos muy cercanos porque somos vecinos, porque entendemos cómo funciona la política y es eso, o sea, hoy día la mayor responsabilidad no es mía como candidato, sino de la ciudadanía y ellos son los que tienen que estar ahí informándose y estar al tanto de todo lo que se viene. Bueno, Rodrigo, muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación a este programa del cuarto capítulo del segundo ciclo de Opinión Ciudadana y invitamos a la gente a que te sigan por las redes sociales, bien habías dicho, Rodrigo Ursúa, candidato a senador, un cupo independiente por Igualdad y Pacto Igualdad Humanista, ¿cierto? Sí, en el Pacto de Dignidad ahora. Perfecto. Rodrigo, te deseamos la mejor de las suertes, que estés muy bien y nos estamos viendo. Y bueno, en este caso también les recordamos que vamos a una pausa comercial y a la vuelta estamos en una entrevista con Taita, candidata a diputada por el Distrito 14. Somos Chutney Bohemia. Chutney es un aderezo o salsa hindú-británico que mezcla especies de la India como el jengibre, cúrcuma o curry con vinagre y azúcar. Nosotros, como Chutney Bohemia, reemplazamos el azúcar por alulosa, por lo que es apto para diabéticos y es más sano. Además, al usar solo frutas y verduras, es apto para veganos. Y el vinagre es de manzana orgánico y de vino tinto de Isla de Maipo. Anímate a probarlos en sus 5 variedades: cebolla morada, mango, pera, manzana cebolla y pimiento rojo. Pueden ser usados en picoteos, sobre los quesos o en carnes y vegetales al horno o asadas. Recuerda, Chutney Bohemia, anímate a lo nuevo, anímate al full sabor. Aliwen Terapias es un espacio que te ofrece la comodidad para sostener un proceso de crecimiento, sanación y evolución. Por medio de un acompañamiento terapéutico, sanador y preventivo, abordamos todo lo que nos duele, lo que nos molesta y se repite constantemente. En definitiva, encontrar nuestro lugar y vivir en sintonía con el propio destino. Una mirada holística centrada en las constelaciones familiares, programación neurolingüística. Seguimos atendiendo en forma presencial con todas las medidas sanitarias y en forma online. Aliwen Terapias. Somos Islita TV, el primer canal de televisión comunitaria de Isla de Maipo. Buscamos levantar la primera señal de televisión digital de libre recepción para que cada vecino y vecina pueda sintonizar en su televisor digital el canal Islita TV. Seamos parte de este proceso comunitario compartiendo nuestro contenido y participando colaborativamente en la preservación de nuestra identidad local. Islita TV, el primer canal de televisión comunitaria de Isla de Maipo. Y estamos de vuelta ya acá en el segundo ciclo y por supuesto en el último bloque del, como bien les mencionaba, el segundo ciclo de lo que es Opinión Ciudadana, acercando la política a vecinos y vecinas. Damos también las gracias a nuestros socios colaboradores que hacen posible que este proyecto audiovisual y por supuesto también comunicacional que es Islita TV, en esta ocasión con Opinión Ciudadana, vaya a sus hogares a través de la señal de Facebook. Por supuesto, también recordarles que este proyecto invita a vecinos y vecinas a que se quieran sumar como socios colaboradores a este proyecto y que quieran participar.
con la finalidad de colocar la primera antena en este sector de la islita para llevar a cabo el proyecto de Islita TV como el primer canal comunitario, por supuesto, también de televisión de Isla Maipo, y así ustedes pueden tener acceso a este canal abierto en sus casas. Y como bien se los había mencionado en el bloque anterior, en este caso nos acompaña Tabita Silva, quien es candidata por el Partido Republicano, en este caso, por el Distrito 14. Muchas gracias, Tabita, por acompañarnos, aceptar nuestra invitación acá al ciclo de Opinión Ciudadana, segundo ciclo de Opinión Ciudadana, y por supuesto también por hacerte presente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a usted por invitarme, siempre son buenas estas instancias. No conocía este medio, así que ahora los voy a seguir, porque hay que apoyar también este tipo de medios de comunicación. Ojalá fuesen muchos más, y lo importante siempre es informar a los ciudadanos. Sí. Tabita, principalmente que te presentes, que digamos nos menciones por qué por qué estás aquí, por qué te postulas a candidata a diputada y qué es lo que te mueve en este caso, y para que la gente también te conozca en sus casas. Sí, bueno, muy buenas noches ya. Hay muchos que deben estar como disfrutando de su último día de fin de semana largo, que yo anhelaba tanto cuando estaba en el mundo privado, hace como un mes solamente. Así que hoy día que estoy en la candidatura, la verdad no lo puedo disfrutar mucho, pero igual se agradecen estos días que se agregan al fin de semana. Bueno, yo estoy en política porque hace 2 años atrás fui mamá. Y eso hizo que yo me replanteara y empezara a pensar cuál era el país que yo quería para mi hijo después del estallido social. Y encontré en ese momento que la verdad no me sentía representada por las personas que yo misma había elegido para que estuviesen en el Parlamento y en el gobierno. Y la verdad es que ellos tomaron una postura que iba muy en contra de lo que yo pensaba y de lo que le hacía bien a Chile. Entonces, en esa búsqueda y en esa incertidumbre de qué es lo que voy a hacer desde ahora en adelante para ofrecerle un mejor país a mi hijo, me encontré con el Partido Republicano y hay 3 principios básicos que calaron muy fuerte en mí. Uno es que abiertamente ellos dicen que creen en Dios y yo soy cristiana evangélica. Segundo, que la familia es el eje central de la sociedad. Y tercero, lo que es la economía social de mercado. A diferencia de los que muchos pueden pensar, porque dicen ustedes son unos liberales, prácticamente 0 Estado. No es así. Nosotros creemos en un Estado chiquitito, eficiente y muy enfocado a las necesidades de los usuarios y de los clientes, que son los ciudadanos. Entonces, dije, yo conversé con mi marido, le dije, porque mi marido es una persona espectacular, muy estudiado, le dije que quería que él fuera para que pudiésemos renovar este Parlamento y que la derecha que naciera, pasara lo que pasara, fuera una derecha fuerte y que estuviese clara en sus principios, no que anduviese de aquí para allá, de allá para acá, trayendo y llevando, porque eso al final produce inestabilidad en el país. Y él me dijo que no, porque la verdad es que no le gustan mucho las personas y yo soy mucho más sociable. Entonces le dije, bueno, si usted no quiere, voy a ir yo. Y así hice mis maletas y dije, ya voy a empezar a conversar con el partido, me inscribí y luego estaba la posibilidad de postular a diputada. Yo quise venir por este distrito porque es donde yo nací, donde yo me crié, donde tengo mis amigos, donde están mis profesores. Yo estudié en educación pública, colegio de Champa y después 131 de UIM y después de la USACH, ingeniería comercial. Entonces dije, este es el distrito que yo quiero representar, el que más conozco, y la verdad es que postulé sin mayores aspiraciones. Ellos decidieron que yo fuera en representación para poder hacer fuerza y renovar este Parlamento, que la verdad de derecha no tiene mucho los que están ahí. La verdad es que no se sienten orgullosos de ser de derecha. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo sí me siento orgullosa de ser de derecha. Y sí me siento orgullosa de ser republicana, no tengo nada que esconder.
Entonces, creo que esa fue mi principal motivación, mi hijo, el nacimiento de mi hijo, y no sentir que nadie, no me sentía representada por nadie en el Parlamento ni en el gobierno. Tabita, en ese sentido, Tabita, en ese sentido, quiero recoger un poco lo que tú bien mencionabas. Tú dijiste tomar tus maletas. ¿No estabas viviendo acá anteriormente? ¿Volviste, digamos, al distrito? ¿O te refieres de tomar las maletas como como de iniciar la carrera política? Sí, claro, de iniciar la carrera política. Yo siempre estuve entre Santiago, porque mi trabajo estaba en Las Condes, y mi casa acá en Paine, ¿ya? Porque la verdad es que es muy complicado. Ustedes saben el taco que se hace en San Bernardo y llegar a las 8 de la mañana, porque yo tenía la vida de cualquier ciudadano de clase media. O sea, me levantaba a las 6:30 de la mañana, me bañaba, tomaba desayuno, salía a apurar, que tomaba el metro, iba a trabajar, cumplía mi jornada y luego me regresaba a mi casa, y los fines de semana siempre estuve acá porque, o sea, yo amo Paine, donde nací, donde está mi centro, donde encuentro mi refugio, mi paz interior. No sé si ustedes entienden y tienen como un amor así por su tierra que te nace desde adentro. Eso era lo que me pasaba. Y además también de tomar en mis maletas, porque salí del mundo privado, llegué a un convenio y dije, voy a hacer la campaña completamente enfocada. Hicimos un mutuo acuerdo con mi empleador y me dediqué a esto, que es la campaña por estos 2 meses y algo ya, que no tengo muy bien. Ya, perfecto, como para entender un poco el contexto. Y a eso es lo que quería apuntar un poco, Tabita, porque tú mencionas que este distrito, que lo conoces bien, ¿reconoces dentro del distrito problemáticas que sean similares en lo que te ha, digamos, lo que has recorrido? Y por supuesto, porque el distrito 14 es bastante amplio, es súper grande, parece que es el más grande dentro de la región metropolitana. ¿Cuáles, a tu consideración, las problemáticas que unifican este distrito y que por supuesto son las que deberían atacarse de primera forma desde ya pensando en que resultaras electa y dentro de tus propuestas también? La primera problemática que se escucha mucho en la calle cuando tú conversas con las personas es la delincuencia. Están muy asustados, sobre todo los adultos mayores se encuentran muy vulnerables frente a esta ola de delincuencia que en verdad ha despertado en Chile, o sea, masificado. Y frente a eso, bueno, nosotros tenemos como toda una postura con el Partido Republicano. Yo estoy hablando por el Frente Social Cristiano, que tiene 7 personas en este distrito que estamos luchando por obtener un puesto en la Cámara Baja. Tenemos la idea de legislar y endurecer las penas para los delincuentes que derechamente asalten o asesinen o tengan un robo con asesinato de los adultos mayores, porque son casi el principal. De hecho, había un caballero que me dio mucha pena, me dijo, me robaron los 7 millones, yo fui a Carabineros y no hicieron nada, y yo tenía ganas de quitarme la vida porque eran los ahorros que yo tenía para hacer mi negocio. Y ellos vieron que yo era viejo probablemente y se metieron a mi casa y yo no pude hacer nada. Entonces están siendo presa de este tipo de asaltos y de robo. Hay que endurecer las penas porque ellos son una población vulnerable. Entonces, como no hay una diferenciación entre lo que es vulnerable, a pesar de que es un delito, que tú a cualquier persona que asaltas le estás haciendo un daño, o estás yendo en desmedro de su persona, pareciera ser que los adultos mayores son la población más afectada porque no se pueden defender, porque ya no tienen la misma fuerza física, no tienen la misma agilidad, no se pueden mover rápidamente. Entonces, endurecer las penas. Lo otro... la narcopirotecnia, muchos vecinos se quejan de que, por ejemplo, a las 3 de la mañana empiezan, a pesar de que estos fuegos artificiales están prohibidos, en las poblaciones, sobre todo en Melipilla, a las 3 de la mañana era como un estruendo de fuegos artificiales que no los dejaba dormir, que los desvelaba, los hacía vivir con miedo. Entonces también hay que endurecer las penas con respecto a la narcopirotecnia. Y
Lo otro es que muchos empresarios y microempresarios perdieron sus bienes después del estallido social, porque muchas personas se toman de mala forma estas manifestaciones. Yo no estoy yendo en contra de las personas que justamente fueron a reclamar algo, pero hay otras personas que solo fueron a dañar, y hay microempresarios que perdieron sus negocios, porque cuando tú dañas a un microempresario debes saber que él ni siquiera tiene un seguro que cubra lo que está ahí, ¿me entiendes? Pero eso a grandes datos, levantados por una casa de estudio sin color político, las zonas rurales del Distrito 14 fueron las menos afectadas. Esos datos, los que tú estás manejando, son... De la zona urbana. Ya, ok. Porque en las zonas rurales el principal problema y de lo que te hablan es de la escasez hídrica. Ya, y ahí nosotros tenemos todo. Así como en el fondo, claro, como unificando, digamos, ya, ok. Entiendo. Claro, es que nuestro distrito tiene mucha zona urbana, Sí. porque estaba hablando de San Bernardo, Padre Hurtado, Talagante, Peñaflor, Milipilla, que tienen ciudades Sí, bastantes, tienen ciudades. sí. Y también estamos hablando de zonas como Alhué, El Monte, Paine, que tiene mucha zona rural también. Isla de Maipo, acá hay muchas viñas, entonces la zona rural lo que más les preocupa es la escasez hídrica. Entonces, para eso nosotros tenemos como todo un plan de desalación del agua del mar, donde van a haber 2 plantas, queremos poner 2 plantas en el norte chico y la zona central que sean capaces de abastecer primero el consumo, porque lo que nosotros deberíamos asegurar es el consumo de las personas y luego la agricultura. ¿Me entiendes? Entonces, esas son las 2 problemáticas más grandes que yo he escuchado. Ahora, igual que todos los chilenos, hay problemas de vivienda, de pensiones, de que me habla mucho del 10% también, qué posición tengo, captas, y ahí como que ellos me escuchan, pero no entienden mucho lo que es la inflación, entonces como que cuesta un poco llegar como a un consenso en ese tema. Mira, en ese sentido le voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a otras candidatas también a diputados. ¿Hemos tenido candidatos a diputados? Parece que no. ¿Sí? Perdón por el lapsus. Lo que me estaban... acá, por ejemplo, en Isla de Maipo, y lo que es, digamos, el sector rural del Distrito 14, se aboga por la ley, la 18.450, que tiene que ver con los subsidios hacia el riego para lo que es predios agrícolas. En el caso que tú fueras electa diputada, ¿estarías de acuerdo con que se fomentara más? Porque recién lo dijiste, primero el agua para la gente y luego para la industria agrícola. Pero en algunas comunas hay municipios que están de acuerdo con esto, por ejemplo el de Paine y el de Isla Maipo. ¿Tú estarías de acuerdo con apoyar en este caso ciertas candidaturas? O sea, perdón, no candidaturas, sino que posturas municipales que están velando por el uso más que nada agrícola por sobre la humana. ¿O tú derogarías esta ley y crearías otra? No, o sea, todo se puede conversar, pero tú siempre tienes que asegurar primero el consumo humano y después el agrícola, después el industrial, y así hay una cadena de preferencia. La verdad es que yo como republicana necesito llevar a cabo este proyecto que es más grande para que podamos tener asegurado el consumo de las personas, pero también el agrícola. ¿Por qué? Porque la agricultura da mucha fuente de trabajo y eso es ingreso para muchas familias, ¿ya? Ahora, el otro problema que yo veo en estas tierras que son agrícolas es que muchos no tienen su título de propiedad, y eso ya te limita para optar a ciertos subsidios y a ciertos beneficios como la modernización del riego y también algunos beneficios que te da, por ejemplo, INDAP, cuando tú no tienes tu predio agrícola con su título. Entonces, también tenemos que trabajar en eso, que las personas que tienen sus terrenos y que aún no han ido a hacer una posesión efectiva de sus tierras o no han ido a regularizar estas herencias, puedan hacerlo para que puedan postular a los programas de educación y de modernización de riego y de agricultura, porque ese también es un problema, ¿ya? Entonces hay que tener ojo ahí,
con eso. Ya, perfecto, entiendo. O sea, en el fondo en el fondo es velar por el desarrollo tanto comunitario y económico, claro. Claro, Sí. porque no podemos matar un área que está dando ingreso, que da desarrollo, por ejemplo, la viña que nos hace ser posicionados casi con uno de los mejores vinos en el mundo. Nosotros estamos muy bien catalogados en ese mundo, pero también tenemos que asegurar que la persona que tiene que cocinar tenga el agua o tenga el agua potable para beber. Por ejemplo, si tú, en el caso que fueras electa, porque por ejemplo, dentro de las comisiones que hay actualmente en las que están quienes fueron electos y que algunos ya van por la reelección, está Marcela Sandoval, que ahora actualmente es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Cómo tú, si llegases a formar parte de la Comisión de Medio Ambiente, velarías para que el desarrollo en el tema del agua a nivel rural no afecte, por ejemplo, también la producción agrícola? Porque otra cosa lo que se ha mencionado y que algunos productores agrícolas han dicho es que, por ejemplo, sus pozos de agua no los tienen inscritos, que es un problema y que en algunos sectores a nivel rural se han hecho denuncias, los vecinos han hecho estas denuncias y los empresarios dicen, sí, nosotros queremos hacer bien las cosas, pero tampoco la DGA nos está entregando las formas de cómo poder hacerlo. ¿Cómo considerarías ese desarrollo a nivel económico rural para que se pudiera dar de la manera más sustentable, como bien decías tú? De hecho, se han tratado de endurecer las penas, pero igual no hay una fiscalización de cuántos pozos hay por metro cuadrado de estas norias que se hacen o pozos profundos para extraer agua. Ahora, si es una agricultura familiar, la verdad es que yo estoy en pro del desarrollo de la agricultura familiar, entonces es súper complicado multarlos porque la verdad que con una multa tú los vas a terminar matando. Puede ser que sea tan grande que no sean capaces de pagarla, ¿ya? La verdad es que es cierto lo que tú dices, porque tú tienes que ir a inscribir la obra primero antes de hacer el pozo, y eso no se hace porque lo conozco de muy cerca, como soy de una zona rural, pero también cuando ya las cosas están hechas, tú tienes que dar una solución, y la solución sería darle la posibilidad de que fuesen a inscribir primero estos pozos y que podamos ver cuántos hay, contabilizar qué tanto están afectando las napas subterráneas, poner alguna medición al respecto, cuánto es lo que se está extrayendo de agua y qué tanto estamos recuperando también o somos capaces de recuperar, ¿ya? Ahora, si a esto le sumamos que el predio agrícola además no tiene su título de propiedad, es mucho peor la situación, ¿me entiendes? Porque ahí ya hablamos de un asunto totalmente ilegal. Entonces, lo que yo haría y lo que yo trataría de gestionar es que estas personas ojalá pudiesen inscribir primero sus predios agrícolas y luego también su noria o su fosa de agua, ¿ya? Y regularizar, porque la verdad es que si nos ponemos a sancionar y a sancionar, vamos a terminar matando este tipo de agricultura y no es la idea. Y para tener primero un índice o a lo mejor cuantificar cuántos pozos tenemos por metro cuadrado y cuántos más podemos hacer, o si ya no se pueden seguir permitiendo más y tenemos que fiscalizar profundamente, ¿me entiendes? Sí, Tabita, como bien lo mencionabas, acá, por ejemplo, hay un electorado que está muy relacionado, bien te lo digo, por ejemplo, con Jaime Coloma, que representa una derecha muy arraigada a este tipo de industria agrícola. ¿Cuál es la diferencia con la derecha que estás representando tú versus la derecha agrícola de estos sectores, que en el fondo es quien concentra? Solamente con mencionarte que acá, por ejemplo, Olave es hijo de empresario agrícola. ¿Cuál es la principal diferencia y por qué la gente debería votar por ti y no por Coloma? Bueno, yo no tengo nada que malo que decir No, de sinceramente, pero estás disputando una... Pero sí, estamos disputados. Bueno, la verdad es que nosotros traemos soluciones, tenemos la capacidad de conversar. Yo no sabía, por ejemplo, que Coloma estaba tan arraigado en este sector. Pero también nosotros estamos en pro de proteger la agricultura
pero también la agricultura familiar, ¿ya? Puede que él esté protegiendo a los grandes agricultores, pero también hay pequeños agricultores que necesitan unirse, necesitan hacer fuerza, producir y ojalá ayudar a consolidar a Chile como potencia agroalimentaria. Y la única forma de hacerlo es que estos pequeños agricultores se unan a través de cooperativas, por ejemplo, y puedan exportar sus productos, y para eso el Estado les tiene que dar una manito, ¿ya? Para que ellos puedan despegar y ya después puedan ir solitos. La verdad es que diferencias sustanciales sí hay, o sea, nosotros traemos soluciones para la escasez de agua a través de este proyecto general de desalación de agua de mar. Él lo ha dicho que... La verdad es que no, son más que nada las mismas propuestas que él viene trayendo desde antes. No estoy muy seguro, la verdad es que al parecer no. Ya. Entonces nosotros tenemos un plazo bastante acostado que es de 2 años para llevar a cabo esta propuesta, pero yo lo que quiero dejar claro es que nosotros estamos en pro de conversar y también de contribuir, y si esta persona tiene buenas ideas y va a hacer leyes que vayan en beneficio de todos los agricultores, yo también las voy a apoyar, ¿capta? Y yo creo que él también va a apoyar las de nosotros, ya en el caso de que sea electo y que también salga un republicano. Entonces nosotros siempre estamos en pos de conversar, de llegar a acuerdos, pero que vayan en beneficio de todos los ciudadanos, no importando el sector político, sino que más que nada de las necesidades de la mayoría. Perfecto, entiendo. Y la misma pregunta que le hice a Rodrigo, ¿cómo descentralizarías lo que ya significa ya centralizar? Porque, como bien le había mencionado Rodrigo, una candidatura por el Distrito 14, sea cual sea, es centralizar un poco el poder. ¿Cómo lo descentralizarías tú? ¿Lo acercarías hacia la ciudadanía? ¿Serías tú quien se acerca a la gente o esperarías que la gente se acercara a ti? Si estamos hablando de economía, o sea, de que ojalá se vayan personas hacia las regiones y podamos potenciar la economía regional, yo te digo al tiro que yo soy partidaria de los beneficios tributarios, de las zonas francas y ese tipo de cosas, porque yo soy pro incentivo a la inversión privada, eso yo lo quiero dejar claro. Ahora sí también sé que hay ciertas necesidades que tiene que cubrir el Estado, ¿ya? Claro, no hablando de lo económico, sino que desde lo político. ¿Cómo tú descentralizarías lo que es la política? O si no, ¿tú te acercarías a la comunidad o esperas que la Primero hay que exigir que las personas que se van a postular sean del distrito. Si hay gente que no sé, que nació en Huechuraba y se viene a postular acá, po. Entonces, capta, eso no puede ser, porque una persona o un alcalde que va a ser, por ejemplo, hay alcaldes en Santiago que son el alcalde, por ejemplo, de La Pintana o de Recoleta, que no viven en sus comunas. Entonces, ¿cómo tú quieres descentralizar la política si esas personas que son públicas no viven en su comuna o no viven en su distrito? Por eso yo, entre mis principales propuestas tengo, o sea, yo soy del distrito, vivo en el distrito y no me voy a ir del distrito, porque es imposible que una persona que no ha vivido en el distrito, que no ha vivido en la región metropolitana, conozca las necesidades de la gente. Ese yo creo que es un problema bien grande que tenemos. Hay muchos que después ya, me eligieron, chao, chao, nunca más lo viste en el distrito. Y nos vamos después para el sur. Tabita, te quería invitar a que te puedas dirigir a la gente porque ya estamos dando término a la entrevista del día de hoy. De verdad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación desde Islita TV, desde este pequeño lugar en donde estamos haciendo opinión ciudadana. Un mensaje final para tus electores y votantes, por ejemplo, en este caso, para que hacer la diferencia, por qué tendrían que votar por ti y, por supuesto, por qué el Partido Republicano tendría que hacerse un espacio entre una derecha, una UDI, muy arraigada en este distrito, hay que decirlo. Jaime Coloma lidera en este caso las elecciones y por qué tú en este caso representas una elección para esos votantes de derecha que podrían abrirse a otra posibilidad que no sea la de la UDI en este caso. Nosotros representamos
A una derecha que no se avergüenza de decir soy de derecha, primero. No tengo ningún complejo ni moral ni ético que me impida decir que yo soy una persona que estoy orgullosísima de ser chilena y orgullosísima también de ser de derecha. Es una decisión que tomé bastante grande ya a los 24 años porque yo estudié en la Universidad de Santiago, entonces ahí tenía mucha influencia de otras partes. Segundo, creo que la verdad es que la derecha en este tiempo, por la derecha que yo voté también, y me asumo como responsable, porque yo no me puedo llegar a lavar las manos como Poncio Pilato, ha sido muy débil en muchas cosas y una de las principales que yo cuestioné es que no fue capaz de decir que debíamos rechazar la nueva Constitución, ¿ya? Yo siempre estuve a favor del rechazo. ¿Por qué? Porque creo que muchas de las necesidades y de las demandas de los chilenos que se llevaron ese 18 de octubre no pasaban por hacer una nueva Constitución, sino que por una voluntad política que en ese momento no estaba. Si se trata de solucionar el problema de las pensiones, si se trata de solucionar el problema de la salud, por ejemplo, la escasez de médicos, si se trata de solucionar la vivienda, eso no pasaba por una constitución, sino que por la voluntad de los políticos que en ese momento estaban en el Parlamento. Ya había muchas leyes que solo tenían que salir del Parlamento y se podían solucionar los problemas de los chilenos. Ahora, nosotros como republicanos estamos tratando de luchar fuertemente en contra de la corrupción pública y de la corrupción privada. Y de entre nuestras propuestas tenemos, por ejemplo, reducir, o sea, no es reducir, porque ahí sí que me van a matar, sino que es reducir el sueldo a la mitad de los parlamentarios y de todos los funcionarios públicos, pero también de fusionar los ministerios. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces la burocracia y el exceso de funcionarios públicos inhiben que nuestros clientes, que son los ciudadanos, puedan satisfacer sus necesidades de mejor forma o con más inmediatez, ¿ya? Entonces, nosotros sí estamos a favor de fusionar los ministerios, de reducir los puestos de los parlamentarios, de reducir los sueldos de los parlamentarios, de bajar los impuestos, de bajar el gasto fiscal, y eso es algo que no he escuchado en el otro lado. Lamentablemente, porque yo espero que ellos también en algún momento digan si nos tenemos que apretar el cinturón y tenemos que empezar a incentivar el desarrollo y crecimiento de la economía, y eso lo podemos hacer a través de la baja de impuestos, por ejemplo, o la baja del gasto fiscal. Sí, reduciendo los sueldos, digamos, de ciertos funcionarios públicos, que puede ser tanto como para ambos lados. Tabitha Silva, muchas gracias por aceptar la invitación, por supuesto de formar parte de este cuarto ciclo de Opinión Ciudadana, este segundo ciclo de Opinión Ciudadana en este cuarto capítulo. Y muchas gracias también a las personas que se hicieron presentes a través de la transmisión por Facebook Live de Islita TV en este cuarto capítulo. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Opinión Ciudadana, preparando ya lo que son las elecciones, acercando la política a las vecinas y los vecinos, y por supuesto también a que se sumen a este proyecto audiovisual y por supuesto también comunicacional que se llama Islita TV, para pronto tener esta señal televisiva. Muchas gracias, nos estamos viendo, que estén muy bien y sigan por supuesto también todas las anécdotas y por supuesto también las publicaciones de Islita TV en ambas redes. Nos estamos viendo. Chao, chao.